Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia en este acto. Bueno, lo primero, por supuestísimo, a todos los que estáis aquí. En segundo lugar, a los invitados. Son dos grandes profesionales, los dos burgaleses, y que conocen mucho del tema. Y luego, por supuesto, a todo el equipo de Vox. Bueno, yo solo quería empezar utilizando una frase de un insigne burgalés que a mí me ha gustado mucho, que además pues la pronunció en su discurso de ingreso en la Academia Fernán González, que lo que decía era: razones de intuición, sentimiento y reflexión me unen a Burgos y hacen que lo quiera. Esta es una frase que yo creo que en el Grupo Municipal Vox intentamos, al menos de una manera igual no expresa, pero sí lo llevamos ahí, pelear por esta ciudad en ese sentido, ¿no? La jornada, como siempre, habitualmente se va a dividir en dos sesiones. En la primera, Sergio Ibáñez, sobre todo va a hablar de infraestructuras generales. Vamos a dividir la sesión en infraestructuras generales e infraestructuras urbanas. Yo creo que es importante saber de dónde partimos, qué es lo que tenemos, cuáles son las infraestructuras importantes para Burgos y dónde queremos llegar. Tenemos una cultura, además, que nos gusta mucho, eso ya no solo de ingeniería, sino política, de muchas inauguraciones, muchas obras. Yo no sé si eso nos ha llevado a que cuando hacemos un planteamiento local en cada ciudad, en cada región, en cada territorio de lo que necesitamos, los políticos parece que no se atreven a decir que no. De tal modo que en los presupuestos generales del Estado, cada vez que, año tras año, se están planteando hacer una serie de obras cuyo grado de ejecución es miserable, es un grado de ejecución muy pequeño. En el grueso del país, lo que ocurre en Burgos, pues ocurre también en muchos sitios. Esto a mí me da un poquito de pena porque esto genera muchos agravios. Esto para mí es uno de los motivos por el cual los nacionalismos periféricos pues están surgiendo, ¿no? como setas. Porque realmente si tú estudias solo lo tuyo y estudias los presupuestos generales del Estado y estamos viendo las obras de las que voy a hablar, veremos que son obras que hace más de 20, 30 años que estamos hablando de ellas. Son obras que son interminables. Se presupuestan muchas veces, otras veces ni siquiera se presupuestan, pero se presupuestan muchas veces año tras año y no hay manera de que se construyan. Los proyectos constructivos que se redactan terminan teniendo que volver a redactarse de nuevo porque quedan obsoletos. Es decir, yo creo, no lo digo como agravio ni para que nos sentamos mal ni para generar frustración, pero es lo que tenemos. Como he dicho antes con la prensa, Burgos es encrucijada de caminos, ¿no? Por aquí confluyen varios ejes importantes, el eje norte-sur, Madrid, Burgos, Aranda, Bilbao. Por otro lado, el eje oeste-este, ¿no? Que va desde Galicia, pasando por Burgos y va hasta Cataluña. Es decir, Dios nos vino a ver, ¿no? Nos puso en el sitio correcto. Y eso, pues evidentemente nos genera unas ventajas competitivas, pero unas ventajas competitivas que creo, sinceramente, que tenemos que luchar por mantener. Manolo Manso nos va a hablar nos va a centrar un poco más el balón aquí en casa, y vamos a centrarnos un poco en las necesidades de casa y cómo podemos trabajar, pelear y hacer todo lo posible para que en casa también tengamos todo lo que necesitamos. Lo primero que tenemos que tener claro es para qué queremos infraestructuras. Y la primera razón de todas para la que necesitamos buenas infraestructuras es para favorecer el crecimiento económico. Luego, porque es importantísimo dar una imagen al exterior de modernidad, muy, muy importante, porque es una imagen que atrae nuevas inversiones económicas. El que se diga y se venda y se crea y se convenza al exterior de que Burgos es una ciudad moderna, llevará a nuevas inversiones, a nuevo crecimiento económico. Y finalmente, porque hay algo muy importante, que es lo que yo decía antes, que es la autoestima. Necesitamos tener una capacidad de creer en nosotros mismos para que los demás crean en nosotros. Tenemos ventajas competitivas. Burgos tiene un fuerte patrimonio industrial. Tened en cuenta que el 25% de la población activa de Burgos está en el sector industrial, mientras que en la media nacional no supera el 16%. Eso algo quiere indicar, ¿no? Que algo se hizo bien hace 40 años, precisamente.
y que es un ejemplo que tenemos que mirar para ver si lo podemos seguir aplicando. Bueno, tenemos que tener dotación de suelo industrial suficiente. Ojo con este tema. Hubo un momento en Burgos que llegamos a no tener suelo. Os hablo por allí, por 2003, 2004, que algunos recorríamos la ciudad diciendo, joder, que nos hemos dejado pasar el tiempo. Tenemos que tener siempre reserva de suelo suficiente para que quien quiera instalarse se instale. Y de hecho, el parque tecnológico, que yo creo que es un modelo absolutamente obsoleto, porque ya todas las industrias son tecnológicas, ya no hay industrias no tecnológicas. Bueno, tengo aquí lo de la implantación del parque logístico, como hoy sale en el periódico, pues no vamos a poner ninguna duda en ello, es que es una evidencia palmaria, que tenemos que avanzar en la logística, o montamos algo de logística, o se desplazará hacia Zaragoza, como está desplazándose, o como se está desplazando hacia Valladolid, porque vamos, el parque de suministros de la automoción ya se llevó a Valladolid cuando los principales fabricantes de suministros en automoción están en Burgos. Cosas curiosísimas, ¿no? El parque de proveedores, estoy hablando. Cosas curiosas y que entran en el no imaginario previo, que era lo que decía Sergio, ¿no? Dices, es que no tiene sentido que tú desplaces la geografía a otro sitio cuando la geografía está donde está. Burgos necesita clarísimamente una nueva estación de autobuses intermodal, clarísimamente. Lo de la calle Madrid, pues es una broma pesada en una ciudad como Burgos. Y luego la desconexión entre la estación del tren y la estación del ferrocarril es otra broma pesada. Yo creo que hay que plantearse un intercambiador urbano, de verdad, para los autobuses locales. Los autobuses urbanos necesitan un intercambiador donde uno se baja, haga transbordo, se cambie, etcétera, y plantear las líneas urbanas junto con la estación que sea intermodal, no porque allí llegue el tren, sino que hagamos de alguna manera que estén conectados. Hay que empezar a pensar en hacer una estación intermodal que se conecte con la estación del tren mediante lanzaderas gratuitas y de 15 en 15 minutos. En cuanto a dotaciones culturales, feriales y lúdicas, bueno, pues Burgos carece de un recinto ferial, pero en condiciones, no para poner las barracas, joder, un recinto ferial. Bueno, en cuanto a, por ejemplo, dotaciones universitarias y educativas, pues tenemos que pensar que Burgos necesita nuevas infraestructuras. Mirad, he dicho reiteradamente que tenemos dos universidades, la Isabel I y la Universidad de Burgos. Pero es que no solo eso, es que tenemos un problema en la ciudad, que es que todos hemos asumido que la universidad está ahí y que vive sola. No, tenemos que reivindicar cosas para nuestras universidades, no para una, para las dos. Burgos tiene además una referencia importante que nos estamos dejando comer la tostada, incluso hasta por Díaz Ayuso, ¿no? Hasta por Madrid, con el castellano. Hemos tenido y tenemos el Instituto de la Lengua en Burgos, tenemos las dos universidades. Coño, ¿a qué esperábamos para potenciar el castellano? Salamanca es capaz de atraer 5 o 6.000 alumnos a estudiar castellano en verano. Burgos, ¿cómo no va a ser posible si es una ciudad que tiene todo lo de Salamanca, digo, en cuanto a infraestructuras, ciudad y tal, y trama urbana, y en algunas cosas le superamos? Cuando estuvimos hablando, efectivamente muchas de las propuestas que tú traes para la ciudad, alguna, modestamente, también la llevábamos, ¿verdad? Coincidimos y dijimos que coincidíamos por una sencilla razón. Porque eran de sentido común. Porque son de sentido común, efectivamente, ¿no? Y efectivamente yo creo que cualquiera coincidiría, pero a veces nos sorprendemos de que hay grupos, personas o lo que sea, que no acaban de verlo. Para todo esto que estamos hablando, para esa población que dices tú, que debemos alcanzar de aquí a unos años, porque si no, evidentemente, acabaremos, yo lo digo algunas veces, acabaremos como ciudades pues, de estas pequeñitas que llevan camino de desaparecer.